hay entre dos comunidades que hablan del pueblo antiguo de Pacaretampo, pero en alusión al verdadero Pacaretampo, donde está su pacarina y todo, y él dice debió ser Maucayacta. Y estos conflictos, dice, él analiza el documento Cayapiña. El documento Cayapiña, vamos a hablar, el de 1569, es una probanza de nobleza, donde el curaca del Ayoac Chacá, antes que se llame Pacaretampo, aquí funcionaba el Ayoac Chacá, y el curaca era Rodrigo Suti Cayapiña. Y él, de pronto, en 1569, se proclama descendiente de Manco Cápac y convoca a 8 nobles incas de la más alta élite para que testifiquen a su favor. Con respecto a este documento que ha sido estudiado minuciosamente por Gary Hutton, dice: es evidente que hay un grupo de nobles que está manipulando el mito de origen y que están recitando por igual un cuerpo de testimonios a los españoles. Y curiosamente, estos mismos que están sirviendo de testigos en esta probanza son los que se presentan como testigos en otras probanzas. O sea, es evidente que hay un grupo de nobles, como repito, que están manipulando el mito, lo dice claramente. Pero ¿hasta dónde llega él, su mentalidad bien occidental? Dice: esto debieron hacerlo porque si él demostraban que eran descendientes de Manco Cápac, le daban llanaconas y los tenían del pago de impuestos. Entonces por eso debieron estar haciendo todo esto. Hasta ahí llega Gary Hutton. O sea, Gary Hutton se asoma al problema, ¿no? Se percibe que hay algo, dice, es evidente que hay algo más detrás de toda esta historia, lo dice así. Entonces, percibe que hay algo más, pero entonces lo que yo le estoy diciendo a Gary Hutton es que su intención es poderosa, pero que pretender que los testimonios de los incas todos obedecían a estos estímulos materiales de que le den, los eximan de impuestos y les den llanaconas, es como querer entender el mundo andino con los parámetros occidentales, ¿no? A todos les toca su chiquito acá. Siguiente. Ya, miren. Cuando ya verifico que el cerro que proyecta las sombras está a 26 kilómetros exactamente alineado al norte del Coricancha, pero matemáticamente, tanto así que ya lo están diciendo muchos investigadores, es decir, que este trabajo demuestra la precisión matemática de un sequio, ¿no? Que es el que viene acá a publicidad y Sebastián. Entonces me fijo, ustedes pueden ver en Google, ¿dónde se encuentra el Pacaretampo de Paruro? Y está 26 kilómetros al sur. Es más, Gary Hutton lo repite permanentemente en su libro Historia de un mito, que el Pacaretampo de Paruro está exactamente a 26 kilómetros y exactamente al sur del Coricancha. Entonces, miren ustedes lo importante de esto. O sea, lo mandaron. Miren, Gary Hutton también dice que en la década de 1530, 40 y 50 y hasta la de 60 no se sabía dónde quedaba el Pacaretampo. Bien claro lo dice. Recién a partir de la década del 70, el 80 y el 90 se comenzó a ubicar a ese lugar como un lugar acá en Paruro, al sur. Pero ¿qué nos lleva a todo esto? Nos lleva a entender que ante la presión del virrey Toledo, que fue el que exigió que se ubique, ¿dónde fue? O sea, que la concretización del lugar de la gesta de los hermanos Arias, ¿dónde fue este lugar mitohistórico? ¿Dónde es exactamente? En ese contexto se crea el pueblo de Pacaretampo recién en 1571, o sea, 2 años después. Pero miren, hay una cosa, y acá lo dice Gary Hutton muy claramente, se da cuenta de algo. En la crónica de 1569, 4 de los quipucamayos que testifican a favor de Rodrigo Suti Cayapiña dicen que ellos son de Pacaretampo, pero no dicen dónde. Pero ¿qué pasa? Que en 1569 el Pacaretampo todavía no había sido creado, recién se creó en 1571. Entonces, todas estas contradicciones sacan a la luz lo forzado que eran a veces sus declaraciones por la profunda presión a la que estaban sometidos. Entonces, aparte de esto, en 1571 recién se funda el pueblo, pero acá tenemos que entender una cosa, miren, inclusive los incas, según este trabajo de Gary Hutton, las declaraciones de Domingo Pascac, que había sido historiador
el Inca Pachacute, tenía como 132 años. Su testimonio es el que termina concretizando el espacio geográfico del mito de origen inca al sur y deja en paz el del norte. Entonces, vamos a entrar de frente ahora. Quiero demostrarles que el Pacarectampu, el verdadero, donde está la Huaca Guanacaure y la ventana de Tamputoco, está en Talca. No está en Ollantaytambo, está en el Valle Sagrado de los Incas. A ver, vamos a ver cómo está esta estructura. Ya, estos son los lugares, la supuesta ventana de Tamputoco, que están a 8 kilómetros del pueblo de Pacarectampu, ¿no? En Parú. Siguiente, por favor. Este en Maucayalta, que es una construcción espectacular, ¿no? Pero de ahí a que sea en Pacarectampu no encaja. Aparte de eso, tengo que hablarle me he olvidado de hablarle de la crónica de los Quipucamayos de 1542, que son 4 Quipucamayos que le dan información a Vaca de Castro, y ellos también dicen que son de Pacarectampu en 1542, o sea, 3 décadas antes de que se funde el Pacarectampu de Parulo. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo referencia al verdadero Pacarectampu, que está en el norte, el del Hanan Cusco, el del Hanan Cusco, y este sería el del Urin Cusco. Entonces, esto lo crearon como para dejar tranquilos a los españoles, y a partir de la crónica de Sarmiento de Gamboa de 1572, porque acá hay algo muy interesante. Uno de los 4 Quipucamayos que testifican a favor de los Quipucamayos que le dan información a Vaca de Castro en 1542 era un señor Cayapiña. Pero ¿qué pasa? Cayapiña también se llama uno de los 8 que testificó como 30 años después en la Provenza Cayapiña. ¿Y qué pasa? Que Cayapiña también fue uno de los principales informantes de Sarmiento de Gamboa en el año 1572. Entonces, hay una repetición de personajes muy sospechosa que también en el libro Historia de un mito lo recomiendo porque analiza minuciosamente esto. Pero siguiente, porque quiero llegar a la última parte, tengo mucha información. Uy, acá que raro, no ha salido esta parte. Ya. No importa, acá está el otorongo y la cara del Inca. Ven que el perfil va cambiando por diferentes momentos, ¿no? Tiene como la mascaipacha. Siguiente, por favor. El astrólogo. Con su Quipucamayo. Siguiente, por favor. Este vendría a ser el Pumaurco, o sea, el Tamputoco. Los huecos que les acabo de mostrar son acá atrás, de la supuesta ventana de Tamputoco, es acá atrás. Pero yo lo que quiero mostrar es esta foto, porque en el libro están juntos, uno a cada lado. Siguiente, por favor. Este es el cerro que proyecta la sombra, la parte frontal. O sea, este sería el verdadero Tamputoco, el del Hanan Cusco, y el anterior sería el del Urin Cusco. Siguiente, por favor. Manco Inca. Hablemos ahora de Manco Inca. Miren. En teoría de que el Tamputoco está en la montaña Pituciray, hace encajar todos los datos. En primer lugar, hace encajar el dato del Inca Viracocha en 1438, con la batalla de los Chancas. Para no pelear con los Chancas, ¿dónde se retira? Acá, aquí a Jaquijahuana, al Peñol de Jaquijahuana, actual Jocho y Cosco. ¿Qué nos ha dicho la historia oficial sobre ese acto? Se retiró porque ahí el clima es muy bueno, tiene una vista espectacular del Valle Sagrado y es también estratégico a nivel militar. Eso es todo lo que sabemos. Pero ahora, a raíz de que estoy proponiendo de que el Tamputoco está en la montaña Pituciray, se entiende que este acto del Inca Viracocha fue un acto natural de repliegue hacia su centro, frente a su Pacarina. Porque desde Jocho y Cosco se ve Pituciray, Zahuaciray espectacular, se ve hasta el muro donde se proyectan las sombras, solo que está mucho más lejos. Y aparte el Inca Viracocha fue fundador de la casta de los Tarpuntay, que eran los encargados de ver la salida del sol y la puesta del sol en épocas importantes del año. Entonces ellos debieron ver cómo la sombra se iba acercando a su lugar exacto en el momento, y en su momento cruzaba, bajaba acá y subía a Pituciray. Pero eso no solo eso explica. Explica también la presencia de Huáscar y Atahualpa en los momentos más difíciles de los últimos días de los incas. Ahora, lo que quiero es demostrarles cómo los incas se cuidaron de no establecer una relación directa entre Talca y Pacarectampu, y cambiaron nombres, inclusive crearon nombres para justificar esto de que el Pacarectampu estaba al sur y no al norte. Por eso en el libro de Gary Hudson también dice algo de suma importancia, que en el momento en que le estaban dando la información a Sarmiento y Gamboa, todos estos pueblos que uno va desde Cusco hasta Paruro, ¿no? Yaurisque, todos esos nombres son creados en esa misma fecha.
O sea, dice, en el mismo momento en que se le da la información a Sarmiento de Gamboa, había una proliferación de topónimos. O sea, comenzaron a... ¿Qué estaban haciendo? Estaban justificando de que los incas vinieron del sur hacia el norte, ¿no? Cuando en realidad vinieron del norte hacia el sur. Entonces no solamente crearon sitios, sino que cambiaron sitios. Entonces, ¿cómo demuestro? ¿Qué otra cosa demuestra mi teoría? Demuestra, por ejemplo, el Inca Huayna Cápac, según nos cuenta Juan de Betanzos, en 1551, Huayna Cápac, antes de irse al Chinchaysuyo en su última misión militar, él tuvo la visión Pariacaca. La visión Pariacaca, dice que las huacas ya no le hablaban, solo la huaca Pariacaca, lo dice lo cita Guamán Poma, le dijo, ya no hay tiempo de gobernar, porque los hombres que llaman viracoches para llegar. Y como este era un mito conocido desde el inicio de los incas, ahí está, se sabe que Matacapa, que muchos otros incas conocían de este retorno de Viracocha, que es todo un enigma, ¿no? Entonces el Inca Huayna Cápac debió entender que el momento había llegado. Aparte, antes de la llegada de Francisco Pizarro ya se había visto las embarcaciones, estas gigantes dando la vuelta por el río de la Plata y acá al frente. Entonces ya se sabía de que ese momento estaba por llegar. Entonces el Inca Huayna Cápac, después de esta visión con Pariacaca, debió convocar a un consejo real inca para decir que había que tapar la Pacarina, que había que guardarla porque ya el tiempo había llegado. Entonces, esa es una hipótesis mía, ¿no es cierto? Por eso es que el Bóveda Inca, en el libro anterior, empieza con... O sea, este es el último consejo real inca, donde está Huayna Cápac con los 32, las únicas 32 personas, con el 33, que podían saber de la posición, de que ahí estaban Pituciray y la Pacarina. ¿Qué sabía todo el mundo? Sabía solamente que en Pituciray estaba la casa de las Saquias del Sol más famosa y suntuosísima, como dice Martín de Murúa. Pero la gente llegaba hasta Calca, podían de repente subir a Cancán, algunas personas, pero de Cancán a 4200, ya a 4500, donde estaba la entrada de la ventana Capastoco, ahí no llegaba cualquiera. Y eso lo sabía solamente unos cuantos. En ese libro digo exactamente con nombre propio quiénes eran los que debían saber, prácticamente todos los yupanquis, ¿no?, de ese momento. Entonces, Betanzos nos da este dato, de que el Inca Huayna Cápac, después que, antes de irse al Chinchaysuyo, juntó 150.000 personas en la plaza de Cusco, y se fue con ellos al valle de Yucay, o sea, al valle sagrado. Se fue para allanar el valle para las siembras, dice, ¿no? Entonces, yo ahí digo, un valle es un valle porque ya está allanado. Eso de que allanar el valle me sonaba medio raro. Y como tengo esta teoría de que todo esto ha sido ocultado, las entradas, si ustedes analizan Pituciray, hay un montón de sitios donde hay derrumbes, y para poner todas esas miles de toneladas encima, yo estoy proponiendo de que esta junta de personas y su ida al Valle Sagrado era justamente para iniciar los accesos al Pacaretampo en la zona alta y tapar las ventanas, ¿no? Más aún cuando Betanzos no se queda ahí, sino que dice que cuando terminaron los trabajos les dijo a las 150.000 personas que se vayan a sus provincias, y no dejó un habitante en Calca y trajo mitimadas. Entonces, yo veo en esto un acto de protección de la Pacarina. O sea, gente que no sabía mitimadas, gente que llegaba y que no sabía lo que se acababa de hacer ahí. Lógicamente, esta es una observación mía, por eso es que digo que este trabajo del descubrimiento de esta sombra me está poniendo en una posición privilegiada para interpretar toda la información existente en la crónica con respecto al tema. Es esto, ¿no? Ahora, tampoco no se ha aplicado la historia oficial porque todos dicen que Manco Inca cuando se rebeló se fue a... Pero nunca hablemos de Huáscar. Hablemos de Huáscar. Huáscar se va a gobernar a Calca 6 años, apenas su padre se va al Chinchaysuyo. Desde Calca mandó a Cusi Yupanqui, a su primo, a traerle la cabeza de Atahualpa, con unos capitanes, Janco y otros capitanes que salieron de Matambo, se fueron. Ahí es cuando ya se encuentran Cusi Yupanqui con Atahualpa y se reconocen que eran primos, le entrega a Cusirimay Opio y todo eso. Pero lo que quiero decirles es de Huáscar un dato de suma importancia, y aquí estamos en los datos ya neurálgicos. Miren, este dato es importantísimo y le estoy dando un peso en este libro. El poder que tiene en la parte antropológica antes de Paititi es el peso que le estoy dando en demostrar
cómo los incas, cómo hay evidencias de que ha habido unos cambios de nombres forzados ya ante el arribo de los españoles, ¿no? Por ejemplo, Sarmiento de Gamboa, cuando habla de Ollantaytambo, dice, este pueblo que ahora llaman Tambo, ahora, o sea, ahora llaman Tambo. Si se llamara Tambo, dice, estoy en el pueblo de Tambo, nomás diría, ¿por qué dice que ahora llaman Tambo? Entonces ahí se puede, entre líneas, entender de que tenía otro nombre. Y no solo eso, dice, un pueblo que ahora llaman Tambo a 8 leguas del Cusco. Y cuando habla de Tambo, donde se refugió Manco Inca, dice 4 leguas al norte. O sea, son 2 lugares, hermanos, ¿me entienden? Uno es Tambo, 4 leguas al norte del Cusco, y el otro es el Ollantaytambo, a 8 leguas al noroeste. La historia oficial, como no ha habido trabajo de investigación en Calca, no había una propuesta histórica trascendente con respecto a Calca, se han ido hasta Ollantaytambo a decir forzadamente de que ese es el Tambo donde se refugió Manco Inca, lo cual es absurdo. No te vas a ir a Ollantaytambo tan lejos y en el noroeste acercar un sitio que está, ¿me entiendes? En cambio Calca está exactamente al norte, ahí están los datos. Iban y venían los soldados a Manco Inca que estaba en Calca, cada rato cuenta diferentes cronistas. Pero acá el dato que le quiero sumar a este de Huayna Cápac, estamos viendo que son 2 lugares, es que acá hay un dato que es anillo para el medio para esta teoría, y es que Juan de Betanzos nos da un dato, y dice que Manco Inca, cuando su padre se fue a Chinchaysuyo, salió del Cusco y se fue a un lugar que ahora llaman Calca, y después de terminar los trabajos, le puso a este lugar Calca. Hermanos, este es un dato científico, muy serio, que no lo podemos pasar por alto. Está bien claro, en una misma estrofa, Huáscar le puso Calca al lugar donde vivo, donde está Pito Ciles. Entonces la pregunta que surge inmediatamente es, ¿cómo se llamaba antes? Yo les puedo responder esa pregunta. Calca era el Pacarectampo del Hanan Cusco, abreviado como Tambo, donde se refugió Manco Inca. Y eso está demostrado en una serie de hechos que cito acá, que muestran cómo se cuidaron los nobles incas informantes, todos de la nobleza inca, cualquiera no podía ser informante. Los informantes se promovieron como informantes para poner en práctica su estrategia de ocultamiento del Pacarectampo en la montaña Pitosiray. Entonces, creo que esta parte no la voy a poder resumir con un poco número de palabras como el que tengo acá. ¿Podría prender un poco la luz, hermano? Por favor. La luz. Para poder, a ver si puedo leer esta parte por acá, ¿no? El antiguo nombre de Calca es Pacarectampo, pero eso no es todo. Muchas gracias. Pacarectampo en el Valle Sagrado de los Incas. Ya les expliqué el dato de Bernabé Cobo, que yendo un poco por la ribera del río, toda la cita responsable desde mi punto de vista de haber propuesto esto de que el Pacarectampo es Ollantaytambo. Eso no encaja en ningún análisis racional total. El Pacarectampo es Calca, por eso le cambian el nombre. Entonces había toda una consigna para cambiar los nombres. ¿Y cómo se suma todo esto? Por ejemplo, otro dato, Sarmiento de Gamboa cuenta que cuando venció a los chancas, fue al Peñol de Jaquijahuana, Jocho y Coco, a decirle a su padre que regrese, que ya había vencido a los chancas. Pero como Viracocha quería que sea Urco el sucesor, pero Urco había abandonado la ciudad con su padre y con otros hermanos, y el Inca Viracocha de hecho lo había puesto en lo que es ahora la comunidad de Urco, por eso se llama Urco. Pero ¿qué nos dice Sarmiento de Gamboa? Que cuando fue Cusi Yupanqui a ofrecerle la victoria a su padre, le salió en plan de batalla a su hermano Urco, que estaba en Paca. Paca, con Q. ¿Qué significa Paca? Lugar oculto, escondite. Entonces, en 1572, cuando se le estaba dando la información a Sarmiento de Gamboa, todavía se le seguía llamando Paca, no era Urco. Entonces, ese cambio de nombre tampoco no es casual, porque encaja perfectamente con la pacarina que está oculta, Pacarina, Pacarectampo, ¿me entiendes? Entonces,
se cambió el nombre. Pero eso no es todo. Veamos, por ejemplo, un dato. Cuando Manco Inca está en Yucay, dice que los españoles se enteraron de que estaba en Yucay y organizaron todo bien, con todas sus armas, todo, y fueron a buscarlo. Y como él se enteró que estaban yendo a buscarlo, se fue a Calca. Dice bien claro eso Martín de Murúa. Se fue a Calca. O sea, de Yucay, el que conoce Yucay, sabe, Yucay está, o sea, Pisac, Calca, por decirlo acá, Yucay, Urubamba, ¿no es cierto? Entonces, fueron de Cusco a Yucay y cuando llegaron, él se había ido a Calca. Y dice que los españoles lo fueron a ver y casi lo agarran. Pero se dio tan buena maña y se escapó con toda su gente. Y desde los altos se defendió con piedras y galgas. Galgas son esas piedras que tiran, que ruedan y no dejaban subir a los caballos, porque no podían subir. Bien claro, las crónicas dicen que el Tambo era un sitio y los caballos no podían subir, exactamente como Pituciray. Entonces, al no poder, dice, ¿no? Pero dice, y desde los altos, dice, primero dicen que Manco Inca se fue a Calca. Y entonces como no lo encontraron los españoles, lo fueron a perseguir a Calca y casi lo agarran. Pero él se defendió con piedras, desde los altos se defendió con piedras y galgas. Pero no dicen desde los altos de Calca, ¿me entienden? Dicen desde los altos. Y como no pudieron entrar los españoles, subir a Tambo, Manco Inca los persiguió casi hasta el Cusco. Y como ya amanecía y no los había alcanzado, se fue con su gente a Tambo. Ahí dicen, la cita, dice, se fue con su gente a Tambo. Lo cual sugiere que el lugar previo, desde el cual se había trincherado con piedras y galgas, los altos de Calca son Tambo. Me dejó entender. Es que, hermano, la realidad supera la ficción. No, los incas eran de grandes pensamientos. No podemos seguir asumiendo que eran unos tontos que no escondieron sus lugares, sus joyas principales, sus objetos culturales de valor. Las momias de los incas, todas están ahí metidas en la ventana. No en vano, hay una cita también de Cieza de León que se refiere a la mamá de Huayna Cápac y que fue enterrada con pompas y con todo tipo de joyas en su cementerio oculto donde están las momias de todos los incas por orden de antigüedad, con todos sus tesoros sin que nadie osase tocarlos. Ese lugar existe, está dentro de la ventana. Es un museo de sitio que nos está esperando, listo. Y es la herencia más grande que nos van a dejar los incas y que nos están dejando. Porque además es la entrada al Paititi, como voy a demostrar a continuación. Eso no es todo. La estocada final, por ejemplo, otro dato. Hay muchos de estos, pero lo que me estoy acordando. Por ejemplo, cuando la crónica de los Quipucamayo. Todavía es un libro publicado por el Ministerio de Cultura, pero lógicamente es que están los datos, pero si no tienes un elemento concreto, no puedes sacar tu conclusión. Dice que en este acontecimiento